gas no es más que la suma de sus presiones parciales. A nivel del mar, la presión atmosférica está alrededor de 760 milímetros de mercurio. Por lo tanto, ¿cuál es la presión parcial del oxígeno? Si esta es la presión total, estoy preguntando cuál será la presión de oxígeno. Lo único que debemos hacer es una regla de 3, pues eso. El 21% de 760 es alrededor de 160 milímetros de mercurio. Quiere decir que a nivel del mar tenemos una presión de 160 milímetros de mercurio, ¿verdad? Ahora bien, estamos en Quito, estamos a 2810 metros de altura. ¿Cuál será el porcentaje de oxígeno aquí en Quito? 500. A la señorita. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno aquí en Quito? 18% no. No, el porcentaje. El 100% en Quito. ¿Cuánto es el porcentaje de oxígeno? 18%. No, va. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno en Quito? 18. El porcentaje en Quito, en el Himalaya, en la Conchinchina sigue siendo 21%. Toda la vida en la atmósfera se mantiene un 21% de oxígeno. Lo que varía es la presión total. Conforme aumentamos en altura, la presión total de los gases tiende a disminuir. Aquí en Quito estamos hablando de alrededor de 540, 560 milímetros de mercurio. Esa es la presión total de la atmósfera aquí en ciudades de altura. Quito, Bogotá y México casi comparten la misma altura, por lo tanto casi comparten la misma presión. Aquí menos oxígeno. Por tanto, en Quito tenemos menos presión parcial de ¿qué? De oxígeno. Y conforme aumentamos la altura, menos presión parcial de oxígeno seguimos teniendo. Si nos vamos alegres, necesitamos ¿qué? Necesitamos llegar con tanques de oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión parcial de oxígeno arriba es muy baja, ¿no? La presión total arriba es muy baja. Imaginen ustedes la presión parcial de oxígeno, ¿no? Entonces, no se olviden eso. Conforme aumentamos en altura, las presiones parciales tienden a bajar. ¿Ok? No se olviden que esta es la composición de oxígeno en el aire atmosférico. Ahora bien, este aire que nosotros estamos inhalando, después de algunas ventilaciones, va a llegar a lo que se conoce como la membrana respiratoria, a las unidades respiratorias. Las unidades respiratorias son las unidades en donde se realiza el intercambio gaseoso. Las unidades respiratorias se caracterizan porque todas ellas tienen lo que se conoce como la membrana respiratoria. La membrana respiratoria es lo que antes se denominaba la membrana alveolo capilar, es la misma, ¿no? Y entonces su estructura tiene lo siguiente. Esta es la membrana respiratoria. Tiene la capa de surfactante. Tiene las células epiteliales, tiene las células endoteliales, membranas basales, y aquí está el intersticio, y aquí está el glóbulo rojo. La membrana respiratoria es todo esto. Tiene realmente algunas estructuras, pero a pesar de tener algunas estructuras, su diámetro es extremadamente pequeño. Es realmente pequeñísimo. Ahora bien, si nos vamos desde la fase aérea, la fase gaseosa hacia la sangre, la membrana respiratoria está conformada por esta primera capa que lubrica al alveolo, que es el surfactante pulmonar. ¿Cierto? El surfactante pulmonar es un ¿qué? Es un agente tensoactivo. ¿Qué hacían los agentes tensoactivos? No sé si bien. Se ponía la Van a recibir entonces la presión superficial. Y entonces, este surfactante pulmonar es la primera capa que reviste el alveolo. Luego tenemos el epitelio alveolar. Todos los epitelios descansan sobre una membrana basal. Luego tenemos el intersticio. En algunas zonas del pulmón casi no existe intersticio. Y las dos membranas basales, tanto del epitelio como del endotelio, están prácticamente adosadas.
Entonces, esta es la membrana basal del epitelio y aquí tenemos algo de intersticio en algunas zonas. Luego tenemos la membrana basal del endotelio, las células endoteliales y finalmente llegamos a la sangre, a los glóbulos rojos. Cuando hablamos de que los gases atraviesen la membrana respiratoria, estamos hablando de que atraviesen en este sentido, pasando todas estas capas o en su defecto el CO2 hace lo contrario, ¿no es cierto? Esto ha hecho que Guyton sufra una confusión. No una confusión. No redunda mucho en este capítulo, ¿no? Porque en la primera parte del capítulo habla de la difusión de los gases en las fases líquidas. O sea, los factores que determinan la difusión de los gases en estas fases líquidas. Y después vuelve a hablar de la difusión de los gases en la membrana respiratoria. Nosotros lo vamos a ver en una sola, porque son los mismos determinantes. Y entonces yo tengo estos determinantes que permiten la difusión de los gases en fases líquidas. Recuerden que todo esto tiene fases líquidas, los intersticios tienen líquidos, las membranas también. De manera que los gases difunden a través de estas fases líquidas o a través de la membrana respiratoria, que prácticamente es lo mismo. ¿Okay? Vamos a ver, por tanto, los determinantes de la difusión de los gases en la membrana respiratoria, en las fases líquidas. Para hablar de difusión, ¿cuál será el primer determinante? Sí, para que puedas distinguir. La diferencia de sesiones. La variación de presión. La diferencia de Presión. La diferencia de concentración. La diferencia de concentración es el primer determinante de la difusión de los gases en fases líquidas. Esto quiere decir que siempre vamos a difundir ¿de qué? De un sitio de mayor concentración a un sitio de menor concentración. Esta es la razón por la cual el oxígeno difunde del alveolo hacia la sangre. ¿Por qué? Porque en el alveolo tenemos una mayor concentración de oxígeno de lo que tenemos en la sangre. Y la misma explicación se da para el CO2. El CO2 en la sangre, en el capilar, está en grandes cantidades porque es sangre venosa y sale hacia el alveolo que está en menos cantidad. ¿Ok? Entonces la diferencia de concentración es el principal factor que determina la difusión de los gases en los líquidos, pero no es el único. Otro factor importante es la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene un gas de disolverse en las fases líquidas, ¿no? En las membranas, en los líquidos, en algunos tipos de líquidos también. Entonces, la solubilidad está determinada por esa capacidad que tiene de disolverse el gas. Y eso le permite naturalmente difundir mucho más rápido. Por lo tanto, cuando hablamos de solubilidad y de esta capacidad, decimos que a mayor solubilidad de un gas, mayor será su difusión. ¿Okay? Esto quiere decir que mientras un gas se disuelve mejor, más rápido podrá atravesar. Este es el caso del CO2. El CO2 es extremadamente soluble. Es extremadamente soluble, 20 veces más soluble que el oxígeno. Quiere decir que su capacidad de difusión es altísima. Tan alta es la capacidad de difusión del CO2 que no se le puede medir. Es decir, es muy difícil determinar la capacidad de difusión del CO2 en la membrana respiratoria. Por eso se hacen medidas indirectas. No como el oxígeno que se puede medir directamente, sino que es rapidísima la difusión de CO2 por esta capacidad de solubilidad. ¿Okay? La distancia es otro factor que determina la difusión de los gases en la membrana respiratoria. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que para atravesar el oxígeno la distancia ha sido esta. Pero puede suceder en ciertos casos que esta distancia aumente. Por ejemplo, en las neumonías, ¿no? En la neumonía todo esto me da una reacción inflamatoria, se llena de líquido y la membrana que estaba aquí se ubica por acá, por el edema, por la inflamación. Y ahora la distancia aumentó desde aquí hasta acá. Si tomamos en cuenta eso, al hablar de distancia, ¿qué dirás en relación a la difusión? A mayor distancia, ¿vale? Menor difusión, ¿no es cierto? Menor difusión, ¿ok? Quiere decir que mientras más distancia deba atravesar el gas, más difícil será que difunda, es lógico, ¿no es cierto? Si nos mandan a correr 40 kilómetros, si corriendo a los 15K, uno llega con la lengua en el piso. Pero si nos mandan a correr 100 metros, ¿cuál corremos más
tenemos una distancia más corta, más rápida será la difusión. Ok. Muy bien. Otro determinante de la difusión en fases líquidas es el área, ¿no? El área que debemos infundir. Es decir que si es que volamos medio pulmón, si volamos medio pulmón, nos quedamos solo con la mitad del área de difusión. Y por aquí van a difundir, digamos, 6 moléculas. Ya, 6 moléculas. Pero si aumentamos el área de difusión, tenemos más área de difusión. En vez de que difundan las 6, van a difundir 12. Por lo tanto, en relación al área, a mayor área, mayor será la difusión. ¿Ok? Mayor será la difusión. En relación al área. El tamaño molecular es otro de los determinantes de la difusión de los líquidos, de los gases en fases líquidas. Y esto es más fácil de entender aún. Si yo tengo una molécula de este tamaño y tengo una molécula de este tamaño, ¿cuál difunde más rápido? La pequeña. Por supuesto, la pequeña, la pequeña, porque es más fácil que se mueva. Por lo tanto, en relación al tamaño, a mayor tamaño, Menor difusión. menor será la difusión. ¿Okay? Entonces, como usted puede ver, no solo la diferencia de concentración o la diferencia de concentración determina la difusión de los gases en la membrana respiratoria, sino también otros factores que afectan esa difusión, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran? La diferencia de concentración, el tamaño molecular. Dale, el tamaño molecular, dale otro. Distancia, dale otro. Área, ¿no es cierto? ¿Cuál falta? Dale otro. Solubilidad. Dale otro. Solubilidad. Dale otro. Solubilidad. Solubilidad. Solubilidad, ¿no es cierto? Hay un último factor que tiene que ver con la temperatura. Cuando hay temperatura, el movimiento de las moléculas aumenta. Es decir, se mueven más por el aumento de la temperatura. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor difusión de gases. Por eso es que cuando estamos con fiebre, todos los pacientes están haciendo eso, ¿no? Están hiperventilando como causa del aumento del movimiento cinético molecular. ¿Sí? Entonces, a mayor temperatura siempre habrá mayor difusión. En el texto van a toparse con un concepto que se denomina coeficiente de difusión. El coeficiente de difusión no es más que la relación que existe entre el tamaño molecular y la solubilidad. ¿Ok? Así se la debe entender. Y entonces dice que la difusión es directamente proporcional a ¿qué? A la Solubilidad. Y es inversamente proporcional a ¿qué? Que es el concepto que estamos viendo hace un momento. ¿Ok? Es lo mismo. Por lo tanto, a mayor tamaño, menos difusión. Y a mayor solubilidad, mayor difusión. Eso se conoce como coeficiente de difusión. Para que no se pierdan en el concepto, ¿sí? En la relación de solubilidad y peso molecular, en esencia, ese coeficiente. ¿Listo? Muy bien. Estos son, por tanto, los factores que determinan la difusión a través de la membrana respiratoria. Miren cómo, entonces, cuando nosotros hacemos esto, esos gases ingresan hasta acá y esos gases deben difundir esta membrana respiratoria. Estos son los determinantes que nos van a permitir difundir de una manera adecuada uno u otro gas. ¿Ok? Sigamos analizando solo intercambio gaseoso. Ya hemos visto cómo llegan los gases hasta la sangre, por tanto, atravesando la membrana alveolo-capilar. Ahora bien, en el texto van a toparse con conceptos en relación a la concentración de los gases en los diferentes tipos de aires. Y comienza a hablar y dice, en el aire alveolar, ¿cuál es la concentración de oxígeno? Y luego pone otro título y dice, concentración de CO2 en los alveolos. Y luego pone más adelante y dice, concentración de oxígeno y CO2 en el aire atmosférico. Es decir que mezcla algunos conceptos y nosotros los vamos a resumir en una tablita. El primer aire del que vamos a hablar es el aire atmosférico. Luego tenemos el aire expirado. Luego tenemos el aire alveolar. Perdón, el aire expirado está acá y aquí está el aire
humidificar el aire húmedo. Ya les voy a explicar de qué se trata. El aire atmosférico, nada que explicar, es el aire de la atmósfera, un aire seco que nosotros lo vamos a inhalar. El aire húmedo se lo denomina así porque es el aire que está presente en nuestras vías aéreas. Inmediatamente que nosotros inhalamos este aire que es seco, le ingresamos a la vía respiratoria. En la vía respiratoria se mezcla con el vapor de agua. Nuestra vía aérea constantemente está evaporando agua y forma vapor de agua. Tiene una presión, la presión de vapor de agua en la vía respiratoria. Esa presión está alrededor de 47 milímetros de mercurio. Es la presión de vapor de agua. Es decir, que el aire, cuando ingresa a la vía respiratoria, inmediatamente se humidifica. Por eso es que cuando tenemos un espejo y hacemos esto, se hace húmedo. Es porque su aire es humidificado, húmedo. ¿Ok? El aire alveolar, naturalmente, el aire de los alveolos y el aire respirado, el aire famoso, respira. Entonces, se analiza en el texto la concentración de oxígeno y de CO2 en cada uno de estos componentes aéreos. ¿Ok? Les voy a hacer en flechas para que se les haga más fácil entender todos estos conceptos. Vamos a decir, por tanto, que en el aire atmosférico hay una importante concentración de oxígeno y en el aire atmosférico no hay nada casi de CO2. Esa es la concentración de aire atmosférico. Ya después vamos a ver cuáles son las enfermedades. Muy bien. Una vez que ingresa el aire a la vía respiratoria, vamos a seguir unas flechas, ¿no es cierto? Ya, dale. Dime, en flechas. Ay, hay reflejo. No sé si ven el algo. Ok. En flechas. Dime, la concentración de oxígeno y de CO2 en el aire humidificado es igual, mayor, varía en algo en comparación al aire atmosférico o es la misma. El oxígeno, vamos uno por uno. ¿Será mayor, menor o igual? La concentración, reflexionando, ¿no? Pensando, a ver, yo meto aire, será como el oxígeno. ¿O es igual? Es igual. Ya, ¿y el CO2? Aumentaría un poco. ¿Y por qué aumentaría un poco? ¿Cuál sería la razón para que aumente? Porque es ingresando a la vía. Ok, ¿quién tiene otra idea? Dale, entonces ¿cómo serían las concentraciones? Según tú, de oxígeno y CO2. Esto no es cierto, ¿no? Vale. Casi iguales. Entonces, esto sería así igual y esto sería así igual. ¿De acuerdo? Un poquito más. Ya, ahí está bien. O sea, tiene más concentración, ¿me quieres decir? ¿No es cierto? Eso me estás diciendo. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Les voy a cambiar el sentido de la pregunta. Si yo tengo una tacita con agua azucarada, tengo una concentración determinada. Si le aumento agua, ¿qué pasa con la concentración? Disminuye. Si yo meto a mi vía respiratoria aire y aumento vapor de agua, ¿qué va a pasar con la concentración? Disminuye. Ya. Por tanto, ¿qué pasa con las concentraciones? Disminuye la concentración de oxígeno y sigue siendo insignificante la concentración de CO2. ¿Por qué? Porque el aire que nosotros estamos ingresando se va a disolver con el vapor de agua, por lo tanto disminuye la concentración de oxígeno. ¿Okay? Muy bien, vamos a lo interesante de esto. Vamos al aire alveolar. ¿Quién está mal en fisiología? ¿Todos están bien? Tú, alzaste el primerito, tienes derecho a contestar. Si tú me contestas bien, tienes o vas a tener un punto más a promedio de prueba, es decir, vas a tener una prueba adicional a todo ese promedio. Con eso subirán a 0,3 o 0,4, que es bueno, ¿no es cierto? Si solo contestas bien, lo siguiente, guardarán todo, no quiero ni notas abiertas. Esto es solo para que la materia gris funcione. Eso. Ok.
único que te quiero preguntar es lo siguiente. Este es un alveolo. La concentración de oxígeno en los alveolos depende de dos cosas. Por eso. Usted piensa en su cabeza. Usted puede ser el siguiente y no está. La capacidad en la cual puede captar el oxígeno, el alveolo, y otro factor sería que no tenga algo que le impida ingresar ese oxígeno. A ver, lo único que te pregunto es de qué depende cuánto oxígeno va a haber aquí en el alveolo. Mira el alveolo y ¿cuánto de oxígeno hay en el alveolo? Depende del aire inspirado. ¿Ah? El aire inspirado. ¿De qué depende cuánto oxígeno tienes en el alveolo? Último chance. Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene una idea? Vale, Dani, ¿de qué depende? También, no sé, del tamaño del alveolo en sí. El tamaño del alveolo. Depende de el aire. Lo que pasa es que no depende tanto del tamaño del alveolo, porque la concentración, por más alveolo grande que tengas, va a ser la misma, o sea, casi la misma presión. Solo vas a tener un poco más de moléculas, nada más, pero no va por ahí. ¿Y qué depende de la cantidad de oxígeno en el alveolo? Depende de dos cosas. Estabas al principio algo bien. Si yo hago esto, ¿están llegando más oxígeno a mi alveolo? Por supuesto que está llegando. Sí, está sacando más. Porque estoy hiperventilando. Cada vez que hago eso, estoy metiendo ¿qué? Más oxígeno a mis pulmones. Por lo tanto, depende de la ventilación, es decir, de cuánto de oxígeno les llegue hacia el alveolo. En otras palabras, la llave de entrada de oxígeno al alveolo será la ventilación. ¿Cuánto yo estoy ventilando, respirando? Pero no solo depende de eso. En eso estabas casi bien cuando me hablaste de la inspiración o de la capacidad inspiratoria, como dijiste. También depende de otra cosa. De cuánto sale del alveolo hacia el capilar. Porque naturalmente de este alveolo va a salir oxígeno hacia el vaso sanguíneo. Por lo tanto, la concentración aquí en el alveolo dependerá de cuánto le llegue y de cuánto sale hacia el capilar. ¿Okay? De estas dos cosas depende la concentración de oxígeno alveolar, la ventilación y de cuándo fluye hacia el capilar. ¿Ok? Muy bien. Si entendemos esto claramente, ¿quién está mal en su amiga? Vale. Esto es lo que primerito hace. ¿Cuál será la concentración de oxígeno en el alveolo si comparamos con el resto de gases? ¿Mayor, menor, igual? Calladito, solo usted. Igual. ¿Vale? Igual. Igual, ¿no es cierto? Igual. ¿De acuerdo? No se queda uno muy contento. Nunca. No, porque aquí sacan las ideas. Porque el aire le está llegando al alveolo del aire húmedo, ¿no es cierto? Sí. El aire húmedo le está llegando al alveolo. Pero nunca puede ser igual que la del aire húmedo. Porque está fugando ¿hacia dónde? Hacia el capilar. Y el momento en que fuga el capilar oxígeno va a disminuir la concentración en comparación a qué? Al aire humidificado. Por tanto, el aire alveolar tiene una concentración menor en comparación al aire Ah, la última se me hace. ¿ok? Entonces, mira usted. La silla era la pregunta más fácil, pero como ellos como mira, pero tú tenías que cansar la explicación anterior nomás y darte cuenta que ibas a tener una fuga de oxígeno hacia el capilar, por eso nunca iba a ser igual a la del aire húmedo. Miren cómo hemos ido disminuyendo la concentración de oxígeno, ¿no? Ahora bien, vamos al CO2, el alveolo y el CO2. Señorita, en esto ya fuera de concurso, porque esto es más fácil, ¿no es cierto?
Esto es más fácil. Si tú entendiste lo anterior, me vas a decir facilito. ¿De qué depende la concentración de CO2 en el alveolo? Igual que el capilar. No sé, tú dime. ¿De qué depende? ¿De qué depende cuánto CO2 tengamos acá? De la cantidad de CO2 que tenga la sangre que difunda Pues, hacia el alveolo. en otras palabras, de la cantidad de CO2 que de la sangre pase al alveolo. Pero no solo de eso, ¿de qué más? Del aire igual que ingrese con Dime bien, ¿tienes la idea? Cuando haces esto, hiperventilo. ¿qué estás haciendo? Hiperventilando y saco más CO2. Estás haciendo dos cosas. Estás captando más oxígeno y estás Expulsando. exacto, eliminando CO2. Por lo tanto, la concentración de CO2 depende de las mismas cosas, pero en sentido inverso. Ahora, depende de cuánto llegue de CO2 del capilar hacia el alveolo y naturalmente depende de la ventilación. Mientras más ventile, menos CO2 va a haber en el alveolo. Menos CO2 porque vamos a estar eliminando el CO2 alveolar. Por lo tanto, son los mismos determinantes, ¿no? Es decir, cuánto sale del capilar al alveolo y cuánto tú ventilas. Si hiperventilamos, es la manera que nosotros disminuimos la concentración de CO2. En los viejitos que tienen, por ejemplo, edema cerebral, nosotros queremos, en los viejitos queremos disminuir la concentración de CO2, porque si disminuye la concentración de CO2 en la sangre y en el alveolo, vamos a tener menos vasodilatación cerebral. Y si tiene menos vasodilatación, menos flujo sanguíneo y menos edema cerebral va a tener. ¿Qué es lo que hago entonces yo para disminuir la concentración de CO2 en el alveolo? En el ventilador le programo y hiperventilo, le pongo 25, 26 respiraciones por minuto. En el momento que yo hago eso, estoy eliminando ¿qué? CO2 y disminuyendo la concentración de CO2 en el alveolo y por tanto en la sangre. Y hago que el cerebro se deshinche. Entonces, miren, de esto depende la concentración de CO2 en el alveolo. De cuánto le llega en la sangre y cuánto estamos ventilando. ¿Listo? Muy bien. ¿Quién está mal? Dale, bien. Con esto. Por tanto, la concentración de CO2 en el alveolo en comparación a los otros tipos de aire es igual, menor o mayor. Cada día. Ya tienes que explicar por qué no. Un poco mayor. Vos me dices, un poco mayor. O sea, mayor a la Mayor a la de oxígeno. Ya. Yo solo te estaba preguntando al CO2 en los otros tipos de aire. Pero si me quieres comparar con oxígeno, dale, como vos quieras explicar. podría ser porque el CO2 es mucho más permeable. Y tiene más CO2. Mira, lo único que tienes o tenías que haber dicho es que la concentración de CO2 es mucho más importante que en los otros tipos de aire. ¿Por qué? Porque en el alveolo, como he dicho, el alveolo está captando ¿qué? El CO2 que le está llegando de la sangre. Los otros tipos de aire no tienen nada que se abastezca de CO2, por eso la concentración es mínima. Pero en cambio en el alveolo, la sangre le da CO2 al alveolo, por lo tanto aumenta mucho su concentración en comparación a los otros tipos de aire. Ok, muy bien. Estas son las concentraciones de oxígeno y de CO2 en el aire atmosférico, en el aire húmedo, en el aire purificado y en el aire alveolar. Y estas son las determinantes de la concentración de oxígeno y CO2 en los alveolos. Muy bien. ¿Alguien que quiera participar? Vale. Ahora bien, igual que con sus compañeros, si tú contestas bien, tienes un punto adicional a las pruebas diarias. Lo único que tienes que decirme ahora es, ¿cómo piensas tú que es la concentración de oxígeno y de CO2 en el aire expirado en comparación con los otros tipos de aire? En el aire expirado yo creo que aumenta el dióxido de carbono Aumenta el dióxido de carbono. y la concentración de oxígeno se
y la concentración de oxígeno se mantiene igual. Bien, te estoy preguntando de este aire. Y que vos, este aire que estáis respirado, lo puedas medir. La del oxígeno disminuye, o sea, no es tan importante como la del dióxido de carbono. Ahí estará bien. ¿Cómo le damos el oxígeno y CO2 de disminuido oxígeno y CO2 aumenta? Así como está entonces, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene otra idea? Dale. Creo que ya para todas las células, todo ya no hay. No hay oxígeno entonces. Y más o menos lo que. Y todos los desechos de las células, todo eso pasa en el sistema. Entonces- Fuera mayormente el dióxido de CO2 entonces, así como una flechota. ¿Tú qué dices? Una atentísima toda la clase. Y la respuesta está en lógica. Cuando uno la entiende. Es absolutamente lógica. Más que pensar. La respuesta correcta es que al aire expirado hay que dividirlo en dos momentos. Siempre. Al aire expirado hay que dividirlo en un primer momento del aire expirado y en un segundo momento. En un primer momento, cuando nosotros estamos respirando, ¿qué es lo que está saliendo? ¿Aire de dónde? De la vía respiratoria, larga, es decir, aire del espacio Muerto. es decir, aire húmedo. Entonces, la primera porción del aire expirado tiene características de aire humidificado. El aire humidificado. Al final de la expiración, comienza a salir aire alveolar. Y entonces, en esta segunda parte de la expiración, en la parte final, corresponde aire alveolar. Por lo tanto, el aire expirado tiene dos características. En su primera parte es aire húmedo y en su parte final es aire alveolar, con las características de cada aire, ¿no es cierto? Este tiene una gran concentración de oxígeno y nada de CO2. Este aire alveolar, en cambio, tiene una importante concentración de oxígeno, pero ya tiene también una importante concentración de ¿qué? De CO2. Esa era lógica, absolutamente lógica para